Entonces, ¿cuál es el nuevo tema? Es qué tan compleja es o sea, ¿cuál es la complejidad de la concurrencia? Entonces, ustedes en este semestre van en cuarto en general. En el semestre en que está esto, todavía no han visto análisis de algoritmos. ¿Lo están viendo? No, no lo han visto. Y en análisis de algoritmos aprendemos a calcular la complejidad de una solución como formalmente. Entonces, pero no han visto eso. Entonces, aquí vamos a tratar de contarles qué es la complejidad de una cosa en paralelo. Pero lo que nos va a interesar es cómo vamos a medir si aceleramos o no aceleramos. No nos va a interesar hacer el cálculo formal, porque no estamos todavía, no hemos visto nada de algoritmos, no hemos visto las cosas para poder hacer cálculos formales. Entonces, primero vamos a mirar cuán rápido es un programa paralelo y luego vamos a mirar cómo se evalúan programas paralelos. Y nosotros eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a terminar hablando de escala meter, usarlo bien y no como lo usamos ahorita, lanzando measures sin ninguna parametrización, porque así hay mucha desviación en los cálculos. Entonces, el desempeño es la motivación esencial para programar en paralelo. Si realmente yo no logro mejores desempeños, no vale la pena el esfuerzo de programar en paralelo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo estimo yo el desempeño de una solución paralela? Entonces, hay o empíricamente o lo que llaman análisis asintótico. En este curso vamos a terminar haciendo medidas empíricas, pero les voy a contar en qué consiste el análisis asintótico y hacer un análisis más o menos para entender una limitación que tiene o sea, porque uno puede decir, no, es que paralelo voy a llegar a aceleraciones impresionantes. Entonces, la aceleración en paralelo tiene una limitación y vamos a tratar de explicar. Entonces, el análisis científico es importante para entender de qué forma escalan los algoritmos cuando el tamaño de la entrada crece y los recursos de hardware paralelo disponible crecen. O sea, ¿de qué depende que una solución sea rápida o no? Del tamaño de la entrada y de cuánto hardware paralelo tengo. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar con eso. Cuando yo tengo un programa secuencial, eso lo van a ver el semestre entrante bien en análisis de algoritmos, uno caracteriza el comportamiento del programa diciendo, digamos, cuánto es el número de operaciones que mi programa realiza en función del tamaño de la entrada, en el peor de los casos. Por ejemplo, nosotros vimos algoritmos de ordenamiento, vimos el insertion sort, merge sort, y hay muchos algoritmos de ordenamiento, hay muchos algoritmos de ordenamiento. ¿Cuál es mejor o cuál es peor? ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se comparan? Entonces, los algoritmos de ordenamiento ordenan comparando. Este es mejor que este es mejor que este, y los cambian de lugar y cosas de ese estilo. Entonces, la operación más importante en un algoritmo de ordenamiento es la comparación. Entonces, uno clasifica los algoritmos de ordenamiento por cuál hace menos comparaciones o por cuál hace más comparaciones para ordenar. El que haga más comparaciones es más demorado, el que haga menos comparaciones es menos demorado. Entonces, en función de qué el número de comparaciones, en función del tamaño de la entrada. Entonces, uno dice, si mi vector tiene n elementos, ¿cuántas comparaciones hace mi algoritmo? Entonces, uno dice, yo hago n al cuadrado. Otro dice, yo hago n por log de n. Entonces, el que hace n por log de n hace menos comparaciones que el que hace n al cuadrado comparaciones, porque n log de n es menos que n al cuadrado. Entonces, uno dice, entonces es mejor el que hace n log de n. Entonces, así eso es lo que llaman análisis asintótico. Entonces, uno dice que f de n es el número de operaciones que realiza un programa secuencial, por ejemplo, para insertar en el puesto adecuado un elemento, una lista ordenada de elementos. Digamos que el algoritmo que voy a mirar es, voy a insertar un elemento en una lista ordenada de n elementos. Entonces, llamemos f de n el número de operaciones que realiza el algoritmo para insertar. O sea, ¿cuántas comparaciones hace? ¿Cómo haría uno para insertar? Si yo tengo una lista, si yo tengo una lista ordenada, digamos que yo tengo una lista ordenada de
el 8, el 14, el 25, el 37, 58, 97. Y me dicen que en esta lista, inserte el número 64. Entonces, ¿qué hace uno para insertar el número 64 ahí? Uno llega y dice, con 64, con respecto al 84 es mayor que el 8. Sí, entonces va después. ¿Es mayor que el 14? Sí, entonces va después. ¿Es mayor que el 25? Sí, entonces va después. ¿Es mayor que el 37? Sí. ¿Es mayor que el 58? Sí. ¿Es mayor que el 97? No. Ah, entonces va ahí. ¿Cuántas comparaciones hice para llegar ahí? Tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Hice 5 comparaciones para llegar ahí. En el peor de los casos, ¿dónde lo voy a insertar en el peor de los casos? De último. ¿Cuántas comparaciones hago en el peor de los casos? El n, el tamaño del este. Entonces, lo que dice uno con la notación asintótica que llaman aquí es que el número de operaciones es del orden de n. O de n dice en el peor de los casos se hacen n operaciones. Cambiemos de caso. Voy a insertar en el puesto adecuado un elemento en un árbol binario de n elementos. ¿Cómo es un árbol binario balanceado? Creo que lo vimos alguna vez aquí. Un árbol binario balanceado es un árbol que tiene en la raíz un nodo, un hijo izquierdo y un hijo derecho. En la raíz, el valor que tenga, digamos 5, tiene que ser mayor que todos los de la izquierda y menor que todos los de la derecha. Y aquí entonces vamos a poner otro, digamos, aquí un 3. Y aquí voy a poner un 10. Y digamos que aquí a la izquierda voy a poner un 1. Y aquí a la derecha 4. Y aquí a la izquierda voy a poner un 7. Y aquí a la derecha voy a poner un 12. Entonces, ese es un árbol binario ordenado. Y ahora me dicen, quiero insertar el número 9. Pues, ¿cuántas comparaciones? ¿Cuántos nodos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántas comparaciones tengo que hacer para insertar el 9? Entonces, el 9 es mayor que el 5, entonces me voy para la derecha. El 9 es menor que el 10, me voy para la izquierda. El 9 es mayor que el 7, ¿sí? Entonces, como allá no hay nada, lo inserto aquí. ¿Cuántas comparaciones tuve que hacer? En el peor de los casos, ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que me toque recorrer la rama más larga y que lo tenga que meter ahí. Entonces, quiere decir que el peor de los casos es la rama más larga. ¿Cuánto mide una rama de un árbol binario balanceado? Si el árbol tiene elementos, el árbol mide, la altura es log de n. Entonces, el número de comparaciones que voy a hacer es logaritmo de n, y por eso aquí dice que f de n sería o de log de n. Entonces, eso es lo que uno le mide a un algoritmo secuencial para saber qué tan demorado es. El número de operaciones que voy a hacer. ¿Listo? En el peor de los casos. Entonces, hagamos eso para un algoritmo que ya vimos el sum segment, el que sumaba los números entre S y T. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué hacía ese? Iba sumando uno por uno. Entonces, ¿cuántos, si ese es el índice izquierdo y T el índice derecho, cuántas operaciones se realizaban para hacer sum segment? O sea, si había n elementos, había n sumas. O sea, hacía T menos S sumas. ¿Cierto? Sumaba el primero, luego el segundo, hasta que llegaba al último lo sumaba. Hacía T menos S sumas. Porque había T menos S iteraciones.
y cada que hacía algo hacía una suma, o sea, una operación constante, o sea, en total se demoraba orden de T menos S, ese es el número de operaciones, y lo vamos a llamar W, como el trabajo que realizaba un segmento. Cuando hicimos recursivo, ¿se acuerda que después lo pusimos recursivo? Segment rec. Entonces decíamos, si T menos S era menor que el límite, entonces haga el zoom segment de antes, o sea, T menos S. Pero si no era menor que el límite, entonces divídalo en dos y haga lo mismo, llame al mismo algoritmo con la primera mitad, llame al primer algoritmo con la segunda mitad y luego haga algo más, que es súmelos o lo que sea, súmelos. Entonces, el trabajo que me costaba llamarlo con la primera mitad, más el trabajo que me costaba con la segunda mitad, más K. Esa es cuánto me cuesta hacer sum segment recursivo, segment rec, ese me cuesta o T menos S, si T menos S es menor que el límite, o me cuesta el uno más el otro de mitades, más algo más, si no. Cuando uno usa métodos para resolver esto, que nos van a ver, en matemáticas discretas 2 vieron métodos para resolver recurrencias, o no vieron. ¿No vieron métodos para resolver recurrencias en matemáticas discretas 2? Entonces los van a ver en análisis de algoritmos al principio. Pero cuando los usen van a encontrar que este algoritmo se demora orden T menos S. O sea que en los dos casos, lo que se demora nuestro algoritmo para segment rec secuencial es T menos S. Ese es lo que se demora nuestro algoritmo secuencial. O sea, el tamaño del vector. Ahora queremos averiguar cuánto se va a demorar el paralelo. Entonces, acuérdense que el paralelo lo que decía era, donde decía que calcule este y calcule este en secuencial, el uno y después del otro, es calcúlelos en paralelo. Esa es la única diferencia. De resto era lo mismo. Entonces, vamos a llamar DST cuántas operaciones realiza el algoritmo en paralelo. Entonces, si T menos S es menor que el límite, es lo mismo que antes. Orden T menos S. Pero si es mayor que el límite, entonces ¿cuántas operaciones se va a demorar? Entonces yo digo, ¿quién se demora más? ¿En la primera mitad o la segunda mitad? Miro el máximo de los dos. Ese es el tiempo que me voy a demorar, porque en paralelo están corriendo. Me demoro lo máximo que se demoran los dos, más lo que toque hacer después que sumarlas o esas cosas. Cuando uno usa métodos formales para esta ecuación, resulta que esto da logaritmo de t menos s. Entonces, esta versión paralela parece ser más eficiente que la versión secuencial. Lo único es que aquí uno supuso que el paralelismo es ilimitado, es decir, que todo se ejecuta realmente en paralelo y todas las cosas. Y entonces eso daría logaritmo de t menos s. O sea que uno, en teoría, debería ganar con el paralelismo. Debería ganar. Pero ¿cómo se mide la complejidad de un programa paralelo? Voy a parar aquí.